Buenas. Vamos a ver algún ejercicio de práctica nuevo. Voy a hacer una partecita de la parte exponencial, del 1, que me parece que son como los teoremas nuevos que aparecen en el práctico y las nociones nuevas que aparecen también. Bueno, una de las cosas nuevas que aparece es este teorema que tengo anunciado ahí, que es para funciones localmente integrables. ¿Qué es una función localmente integrable? Lo puse acá arriba. Es una función. Me comí algo importante. Me comí el dominio, ¿no? Def. Se dice que una función f, definida en un intervalo, ¿no? Como siempre, en los reales, es localmente integrable, sí, bueno, si es integrable en todo intervalito adentro de este, ¿no? Todo intervalo cerrado, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo de una función así. ¿Qué está bueno de las funciones así? Bueno, que tengo esta proposición que me dice que si yo considero la integral de esa función, ¿no? Esto lo decimos bastante en los prácticos, como una función de x, ¿no? Acá mi variable es esta. Bueno, esa función es continua. Eso es algo que ya habíamos comentado, que creo que algún teórico lo habían visto. Pero bueno. Ejemplo de esto. Bueno, la función esta que está acá, de 0 más infinito a los reales, tal que f de x es igual 1 sobre x, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Esta función, 1 sobre x, bueno, me quedo espantosa. Ponla con otro color por lo menos. Opa, no hay chance. Ahí. Bueno, más o menos. Ni siquiera es acotada, o sea que no puedo andar hablando de ser integrable. Pero localmente integrable sí tiene sentido, porque si yo agarro un intervalo, fíjense que mi intervalo de definición es el 0 más infinito. Si yo agarro un intervalo cerrado ahí adentro, luce así, más o menos, ¿no? Luce así, una A y un B. Y en este intervalo, la función es integrable, porque de hecho es decreciente. Esta función es localmente integrable. Como acá, es localmente integrable. Y por lo tanto, entonces, esta función que voy a definir ahora, f de x igual de integral desde 1, por ejemplo, a x de 1 sobre t de t, es continua. Eso por la proposición. ¿Y qué función es esta? Que está súper buena. Esta función es lo que habíamos llamado logaritmo de x, ¿no? Este es el... recordar lo que pone acá, está en un práctico, que f de x es igual al logaritmo. Era la definición que habíamos dado ahí. Y ahí hemos probado otras propiedades también, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto voy a arrancar a hacer el ejercicio 2 de la parte exponencial 1a, que agarre y dice probar, ya hice una parte, ¿no? Probar que el logaritmo, que recuerden está definido entre 0 más infinito y r, es continua. Son varias partes dentro de la 1, ¿no? Dentro de la A. Continua y biyectiva. Porque tenemos que ir primero a eso. Biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es continua? Es lo que acabamos de hacer recién. Hay que ver qué es biyectiva. Entonces, primero vamos a ver qué es sobreyectiva, ¿no? Para ver qué es biyectiva, tengo que ver qué es inyectiva y sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Bueno, también esto por un práctico anterior. Por un práctico anterior se tenía que el límite cuando se tiende a 0 más del logaritmo de x era igual a menos infinito. El límite cuando x tiende a 0 a más infinito, digamos, del logaritmo de x es más infinito. Y entonces, como f es continua, por el teorema del valor intermedio, teorema del práctico pasado, la imagen del intervalo 0 más infinito es todos los reales. Es decir, es sobreyectivo. Esto es un argumento que usamos bastante en el práctico anterior, ¿verdad?
tenerlo más, ya lo estoy usando de una manera más aceitada, ¿no? Sobreyectivo. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo básicamente es, ok, dame un número cualquiera de los reales, ese número en algún momento es superado por el logaritmo, porque el logaritmo tiende a más infinito. Es superado por arriba y también es superado por abajo, porque tiende a menos infinito. Entonces por el teorema de lo intermedio, este numerito que me agarré me quedó en el medio. Entonces por el teorema de lo intermedio en algún momento valgo eso, ¿no? En algún momento f, existe un valor que cuando le aplico f caigo ahí, ¿no? A ver, no hice detalle acá porque lo dije de una, justamente porque es un argumento que hay que tener aceitado al práctico pasado. Bien, inyectiva, esta es un poco más difícil, me parece a mí. De hecho, me parece difícil, al menos que se me esté escapando un argumento fácil, pero bueno, a ver, los voy a comenzar fácil con este igual. Está así, no es necesario complicarse tanto, lo voy a hacer así, miren. De hecho, más que inyectiva es creciente, ¿sí? Estrictamente. Voy a aclarar eso porque... ¿Ah? Y si es estrictamente creciente, es inyectivo. Es otro argumento que usamos bastante el práctico pasado. Y vamos a ver por qué. Ya que, bueno, si agarro un número i mayor que un número x, ¿qué pasa con el logaritmo de i menos el logaritmo de x? Bueno, si querés, voy a hacerlo un poco más fácil. ¿Qué pasa con el logaritmo de i? Quiero ver que es mayor que el logaritmo de x, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Vamos a verlo. Bueno, el logaritmo de i es la integral desde 1 hasta i, de 1 sobre t de t. Y esto es igual a la integral de 1 hasta x, de 1 de t de t, más la integral de x hasta i, de 1 de t de t. ¿Verdad que sí? Y esto es igual, por definición, al logaritmo de x más la integral desde x hasta y de 1 de t de t. Ok. Entonces, en definitiva, lo voy a escribir acá abajo. Logaritmo de y. Estoy copiando. Es igual. Lo voy a reescribir más. Integral de x hasta y de 1 sobre t de t más logaritmo de x. Y acá es donde vengo yo y digo, observen que esto que está acá es positivo. ¿Por qué? Bueno, lo vemos gráficamente. Ahí hay un argumento que es más general, pero acá es bien fácil de ver. Vos tenés y acá y x acá. Esa integral es esta área. ¿Sí? Que es positiva, es un área positiva, porque la gráfica está arriba del eje. De hecho, más que positiva, incluso es mayor que esta área que está acá, ¿no? O sea que incluso puedo decirte que mayor a 0 de hecho es mayor a i menos x por... ¿cuánto vale eso? Por 1 sobre i. ¿Tá? O sea que es positiva sin problemas, ¿sí? Bueno, y si eso es mayor a 0, esto es mayor que el logaritmo de x. Entonces, en resumen, el logaritmo de y es mayor al logaritmo de x. Fíjense, el resumen es partir de esto y logré esto. Déjenme aclarar eso. Bueno, si x menos la y, entonces logaritmo de x es menos logaritmo de y. Esto es justamente lo que significa ser estrictamente creciente. Y en particular inyectivo. Muy bien. Bueno, siguiente parte sigue siendo del 2, 1a. Sigue siendo ahí. Dice deducir que
es invertible. Bueno, acá no hay mucho que decir. Como, lo digo casi como f es biyectiva, como f, ojo, hay que aclarar bien los dominios cuando se habla de biyectiva, ¿sí? De 0 más infinito, porque ¿no? Es importante eso. Es biyectivo, es invertible, eso es casi que por definición, ¿no? Las funciones invertibles son las biyectivas. Bueno, depende de cómo lo definas, puede ser una consecuencia, pero en todo caso esto es algo que hay que saberlo, digamos, y que se puede probar si quieren, pero asumo que se prueba, o que ya lo saben probar, o que ya lo vieron, digamos. Sí, está en el teórico, sí, claro que sí. Como f es biyectiva, es invertible, ¿está? Repito, a veces incluso es la definición de invertible, ¿está? Bueno. Por eso dice deducir, ¿no? Como que ya hiciste el trabajo antes, en realidad. Bien, y acá le pone nombre. Llamemos f a la menos 1. F a la menos 1. Esta función f sale de 0 más infinito y va a los reales. ¿Ok? F a la menos 1 sale de los reales y va al 0 más infinito. Porque la inversa siempre va para el otro lado. Llamemos a la inversa función exponencial. ¿Sí? Es la famosa función exponencial. Sí. Y en lugar de f a la menos 1 escribimos exp. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? En vez de andar diciendo f a la menos 1 de x, en vez de eso pongo exp de x. Y exp es de exponencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Se vamos a la parte B, que es la que voy a terminar de hacer, y el resto se lo voy a dejar a ustedes porque me parece ya que bastante más fácil. Es largo nomás. La parte B me dice deducir que exp de r en 0 más infinito es continua y biyectiva. Ok. Bien. Que lo primero que voy a decir es que exp suena raro, pero exp de x es lo que escribimos, es lo que usualmente escribimos así, e a la x. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? El ejercicio al final hace una observación diciendo, bueno, después de que hiciste todo el ejercicio, vamos a dejar de llamarle exp, que lleva mucho trabajo, llamémosle e a la x, ¿no? Porque ¿por qué llamarla e a la x? No estaba muy bueno ponerle e a la x de la nada, sin ninguna razón. El ejercicio te da una razón para hacerlo. Porque e a la x parece que fuera e por e por e x veces. Pasa que x veces no tiene mucho sentido. Entonces, ¿no? Porque x podría ser pi. Entonces, esa forma de escribirlo puede marear. Bueno, no está, pero se usa. Y el ejercicio da una justificación de por qué. Porque está, eso. No quiero aclarar mucho más. Bien. Bien, x es invertible. Y por lo tanto biyectivo. Eso es lo primero que voy a decir. ¿Y por qué es invertible? Y claro, lo voy a poner acá. Es la inversa de logaritmo de x. ¿Sí? O sea, la exponencial es la inversa del logaritmo de x, lo que hicimos arriba. Por lo tanto es invertible. Y lo voy a escribir así, la inversa de x de x, parece broma, ¿no? Es logaritmo de x, justamente, ¿no? O sea, y a la x exponencial de x es inversa del logaritmo de x, ¿no? Y logaritmo de x es la inversa de la exponencial, ¿sí? Es una relación siempre así, ¿no? Bien, o sea, lo que estoy diciendo acá es f a la menos 1, a la menos 1 es f. La inversa de la inversa es la función. La inversa de la inversa del logaritmo es logaritmo. ¿Está? O sea que la parte biyectiva no es nuevo, es lo que teníamos haciendo antes, digamos. ¿Sí?
Y recuerden, invertible es sí, solo sí es biyectiva, ¿no? Bien, y continua, eso sí, no es fácil, digamos, no es obvio así nomás, digamos. A ver, hay un teorema para hacer esto, continua. ¿Por qué es continua? Repito, el ejercicio me pedía probar. Esto es invertible. Va. Voy a ponerlo así, biyectiva. Me pedía ver que la biyectiva, acá está la prueba. Es invertible, de hecho, ¿no? Es invertible, que es lo mismo, digamos, que es equivalente. A mí me gusta decirlo más. Continua. Bien, ahí voy a invocar un teorema, ¿sí? Que es importante, es otro teorema importante del práctico, que es el teorema... bueno, le puedo llamar teorema de la función inversa, pero pasa que después vamos a tener otro teorema más que puede ser parecido. Pero ahí está. Importante, no es tan difícil. No es difícil en realidad. Pero bueno, vamos a leerlo. Es un teorema de función inversa que habla sobre la función inversa, entonces es importante. ¿Cuál es la hipótesis? Tengo que tener una función continua estrictamente creciente o decreciente. ¿Está? F. Ok, yo acá la tengo, es f de x igual logaritmo de x. Que ya vimos que es estrictamente creciente, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Digo, esto deténganse a leerlo, pero lo que me está diciendo es que la función inversa... Lo voy a leer con ustedes, sí, mejor. Fíjense, f es continua y estrictamente creciente, todo eso tenemos. En el intervalo de definición, el i acá mío es 0 más infinito, ¿no? Empezar a borrar todo lo que me quedó más. Bueno, entonces f define una biyección, o sea una función biyectiva, entre i y la imagen de i, ¿no? J es la imagen de i, que en este caso es todos los reales, porque habíamos probado, subo para arriba, este es el i, este es el j. Habíamos probado que era sobreyectiva sobre todos los reales, ¿tá? Bueno, entonces la inversa, hay una inversa, ya con ser biyectiva, ya con ser biyección hay una inversa, que mismo biyectiva, invertible es lo mismo. La inversa, que va de j a i, o sea al revés, es continua. Y también es creciente, estrictamente. O sea que, nada, estoy haciendo más de lo que me pide el ejercicio, ¿no? Estoy diciendo, como f de x, bueno, voy a escribirlo bien, como f de 0 a más infinito a r satisface, recuerdo, f de x es logaritmo de x, satisface el teorema, las hipótesis, mejor dicho, las hipótesis del teorema. Entonces, su inversa, que le llamamos exponencial, es continua. Es la tesis del teorema, ¿no? Y además es creciente. Está bueno saber, ¿no? Eso, digo, es reconocido, pero lo demostramos acá si quieren. O sea, lo acabamos de demostrar usando este teorema. ¿De acuerdo? Vito, hipótesis, y la conclusión es esta. La inversa es continua y además estrictamente creciente. Si yo puse creciente nada más, sí, déjame aclarar estrictamente. ¿Ah? Y con esto estaríamos terminando la parte B. Las demás partes no involucran tanto el teorema, que yo recuerde, que yo haya visto así. Y quería hacer estas partes porque involucraban estos dos teoremas fuertes, digamos, o sea, estos dos teoremas nuevos, capaz. ¿Está? Bien. Entonces esta termina la parte B. O sea que el resto, se lo estoy dejando a ustedes, porque no hay nada nuevo, es manejarse, parece. Muy bien.